Este es nuestro mapa mental acerca del informe realizado en el 2013. Pues este informe nos presentaba muchas de las cosas que sucedían con el calentamiento global y tanto que influía la política alrededor de este. Pero entonces en nuestro mapa mental pues primero vamos a dar a conocer la primera parte de este informe en el cual nos anunciaba pues más que todo lo que eran las causas, las consecuencias que este tenía y algunas soluciones que está buscando actualmente la humanidad. Entonces pues aquí ya en nuestro mapa mental, pues esta primera parte, vamos a presentar pues más que todo en esta parte derecha lo que son las consecuencias que ha traído el calentamiento global, y en esta parte de aquí serían las causas que ha traído el calentamiento, que ha hecho que suceda el calentamiento global, y algunas de las soluciones que ha hecho de parte la humanidad. Pues más que todo, pues aquí presentamos nuestro mapa mental y ya en una segunda parte mostraremos las conexiones que hay entre todos estos aspectos. Bueno, pues ya en nuestra primera parte del mapa mental, pues ya había anunciado que la parte derecha más que todo eran las consecuencias que traía el calentamiento global. Entonces, primero que todo el informe nos anunciaba lo que sucedía en la atmósfera. Entonces la atmósfera pues nos mostraba por medio de tres partes, de cuatro partes. Uno que era la composición de la atmósfera y cómo era el efecto de la radiación, qué pasa con la temperatura y lo que sucedía con el dióxido de nitrógeno, igualmente con el dióxido de carbono. Bueno, pues en nuestra primera parte de la composición, pues nos anunciaban que había mucha concentración de dióxido de carbono como dióxido de nitrógeno. Igualmente había una mayor concentración de lo que era el aerosol, utilizado pues lo que sucedía con las partículas suspendidas en las nubes de SFS. Igualmente pues nos mostraban lo que alternativas que estaba sucediendo, pues que el mayor uso de aerosol está siendo en Europa, mientras que en Asia disminuía. Pues eso se ve ya gracias a los efectos que estaba sucediendo, lo que hacía la composición de la atmósfera. Pues ya nos vamos más que todo a lo que es la radiación. Pues radiación pues más que todo son los rayos del sol que penetran en la atmósfera y llegan a la Tierra. Entonces vemos que hay una mayor radiación solar, es decir que los rayos del sol entran muy fácilmente. Y también vemos un desequilibrio energético por parte del ciclo del Niño. Pues el ciclo del Niño más que todo son esas mareas que llegan desde la parte más que todo desde los polos y llegan hasta las zonas costeras. Es decir que cada vez el flujo de estas aguas disminuye mucho. Entonces también nos muestra lo que sucede con la temperatura, pues que había una mayor temperatura superficial, es decir que había mucho más calor en estas épocas que anteriormente. Entonces había un menor uso del suelo. Pues esto es relativo debido a que ya que si hay una mayor temperatura, las zonas comienzan a ser muy secas y por lo tanto ya sería muy difícil de cultivar. Sería como un desierto en el cual ya cultivar algo no serviría para nada. Cada vez las plantas se dañarían, morirían. Entonces también nos hablan de hacer como un ciclo hidrológico, pues vemos que más que todo hay una menor humedad en algunas zonas y pueden presentarse algunos eventos extremos. También vemos que hay una relación con los ecosistemas, pues algunos ecosistemas pueden llegar a un peligro, pueden poner en peligro las especies y puede haber pérdida de estos mismos. Es decir, por ejemplo, vemos que algunas zonas como son los polos, hábitats donde están los pingüinos, los osos, comienzan a disminuir. Al dañarse esto, pues ya no tendrían donde vivir y esto puede producir la pérdida tanto de la especie. Entonces decir que aquí hay una breve relación. Igualmente hay un efecto contra la salud, pues muchas personas tanto animales, que el efecto de las altas temperaturas pueden perjudicarlos en su salud. Y también vemos pues una relación entre la troposfera y la estratosfera. Pues en este pequeño imagen pues vemos más que todo esta parte de lo que es la Tierra, y esto sería la troposfera, esto sería la estratosfera, esta parte azul. Pues vemos que la troposfera pues llega a ser más caliente y la estratosfera es menos caliente. Es decir, esto se debe a que el daño de la capa de ozono hace que los rayos del sol no salgan, por lo tanto estos rayos ultravioletas que penetran pues llegan muy fácilmente, pero a la hora de salir se quedan incrustados ahí debido a la contaminación. Entonces por esta razón la troposfera llega a ser más caliente.
Ya en esta parte, más que todo de los océanos, pues el calentamiento global ha traído una serie de consecuencias. Pues vemos que las temperaturas de las aguas llegan a ser mucho más calientes. Por ejemplo, el informe mostraba que antes de la época de industrialización, pues los rayos ultravioleta no llegaban a ciertas temperaturas, pero ya más que todo con el calentamiento global ha hecho que las aguas más profundas, que llegan hasta los 2000 metros, pues lleguen a ser mucho más calientes. También vemos que las aguas llegan a ser mucho más salinas, y esto trae como consecuencia que haya menos cantidad de aguas dulces. Por ejemplo, pues esto se ha debido a que la gran condensación de lo que es el agua superficial de los mares, al condensarse, pues llegan a ser mucho más sólidas, por lo tanto lo que se evapora es el agua, mientras que la sal queda ahí. Pues vemos también que hay un mayor patrón de evaporación, pues ya lo había hecho más que todo con de las aguas, lo que sucede con las aguas. También vemos que hay un mayor nivel del mar, pues por lo tanto pues esto trae como consecuencia que haya una mayor masa, y esto también trae como mayor desecho. Pues este nivel del mar los podemos explicar más que todo, ya que las altas temperaturas ha hecho que algunos ecosistemas se dañaran. Por ejemplo, el ecosistema marino está, más que todo es, ¿cómo lo explico? Es decir, las algas o los plancton, pues de alguna manera ayudan lo que ayuda a que no haya contaminación en los mares, o ayudan a lo que es lo de la parte del ciclo, pues del agua, más que todo ayuda a alimentar a los peces, todo eso, pero también ayudan a que haya conservación de los mares. Por lo tanto, que si algunas plantas pues llegan a dañarse o a morirse, pues esto de alguna manera genera algún desecho y no hay nadie que lo trate. Por lo tanto, esto genera que haya una mayor masa de las aguas del mar. También pues vemos que hay una mayor acidificación. Por lo tanto, pues esto se ve muy relacionado a que el pH de las aguas de los mares lleguen a disminuir mucho. Por lo tanto, esto trae que pues aquí lo representamos, que no hayan especies. También vemos que hay una menor concentración de oxígeno. Pues ya también pues mucha relación lo que sucede con los ecosistemas, y también pues por aquí ya le había dicho una pérdida de esto. Ya en esta parte esto es lo que sucede con los mares. Entonces también nos refleja qué es lo que pasa con la criosfera. Pues la criosfera la conocemos más que todo, son esas zonas donde existen pues zonas frías, donde haya superficies de hielo. Entonces nos representaba pues que a cada vez hay una disminución de las extensiones de hielo. También nos representaba lo que sucedía con los glaciares, las capas de hielo y la permafrost. Entonces en las partes de los glaciares vemos que hay una disminución de estos, y por lo tanto esta disminución de estos trae como consecuencia algunos crecimientos de los mares. También vemos que de alguna manera puede generar desastres. Por ejemplo, si el crecimiento del mar pues cada vez comienza a aumentar, de alguna manera pues puede perjudicar a las zonas costeras. Entonces de alguna manera puede llegar a inundar y provocar desastres. También vemos lo que sucede con las capas de hielo, pues lo que nos refleja mucho en lo que sucede con Groenlandia, cada vez comienza a disminuir mucho. Y lo que sucede igualmente con las inundaciones, también lo explicaba por lo medio de las zonas costeras. Bueno, la permafrost pues la conocemos como esas capas de hielo que se hacen en las épocas de invierno, en lo que es más que todo en los lagos o ríos. Pues aquí en Colombia no he llegado a conocer eso, pero en Estados Unidos o muchas veces lo vemos en películas, todo eso. Entonces la permafrost, cada vez el calentamiento global de alguna manera trae que haya una degradación rápida de esto, es decir, que ya no llegan a durar tanto como sucede, o de alguna manera llegan a ser mucho más frágiles. Ya las personas podrían caminar encima de ellas, o de alguna manera por cualquier impacto pues se romperían. Entonces también vemos que cada vez un menor espesor, pues esto también se refleja, ya que la permafrost tiene un espesor o una capa gruesa de hielo, pero debido al calentamiento global pues vemos que hay una disminución de este, es decir, que llegan a ser mucho más delgadas y por lo tanto sería mucho más frágil. Pues esto es lo que nos mostraba la criosfera, pues aquí lo hemos representado, una llavecita, pues esto es una capa de hielo, ¿no? Y esta llavecita implica pues que el calentamiento global ha hecho que derretir esto y suceda como una llavecita, es decir, que el agua esté chorreando. Pues esta es nuestra primera parte de lo que serían las consecuencias que ha traído el calentamiento global. Ya en esta parte pues vamos a explicar más que todas las causas que ha traído
o ha hecho que se genere el calentamiento global. Pues muchas de las causas, pues vemos que más que todo una relación entre lo que es la nube y el aerosol. También vemos algunos daños a la atmósfera y más que todo muy relacionado a lo que han sido las actividades humanas. Entonces también más que todo lo que ha hecho la geoingeniería. Entonces en esta parte lo que serían las causas, primero nos vamos más que todo a lo de las nubes y el aerosol. El aerosol, pues ya sabemos que son esos recipientes que muchas veces se utilizan para pintar o o que de alguna manera expulsan pues líquido y de alguna manera tienen contaminantes. Entonces vemos que hay una relación entre las nubes y el aerosol. Pues vemos que estas partículas cada vez que se desprenden llegan a las nubes y por lo tanto hace una reacción que esto se convierte en un tóxico y de alguna manera pues el ambiente se ve alterado. Entonces pues esto pues más que todo esto sería como una consecuencia, pero esto también es una causa, ya que si esto no se trata, pues de alguna manera puede perjudicar cada vez más al hombre y puede perjudicar mucho más al medio ambiente y a la misma tierra. Entonces pues también nos vamos más que todo a los daños de la atmósfera, pues cada vez pues se ve un elevado daño a esta, y esto se ve a lo que son las emisiones de gases debido a los combustibles fósiles. Pues ya en esta imagen representa pues que son los combustibles fósiles, pues que sería el petróleo o todos sus derivados, y también se ve una perturbación de los procesos naturales. Entonces, y también, bueno, ya en esta parte nos vamos a más que todo lo que serían las actividades humanas. Pues el informe nos mostraba más que todo como unos procesos o unas etapas de lo que sería de las actividades humanas y en relación a lo que es el calentamiento global. Pues lo que sucedía antes nos mostraba como una relación en lo que sería las actividades del ganado. Pues las actividades del ganado de alguna manera generan metano y estos son perjudiciales para la atmósfera. Y también pues algunas de las formas de contaminación de lo que sucedía en la antigüedad pues sería debido a incendios. Ya también nos muestran nada más que todo unas proyecciones futuras. Entonces nos muestran que cada vez una mayor fuente de dióxido de oxígeno pues de alguna manera es un tóxico contaminante como lo es el dióxido de carbono. Y también nos muestran que no hay un consenso frente al futuro, es decir, si el hombre actúa o no actúa, pues de alguna manera puede perjudicar o ayudar al hombre. Entonces no había como ese consenso, no se sabe qué puede suceder en el futuro, si el hombre va a actuar bien o va a actuar mal. También nos muestran más que todo las proyecciones futuras, lo que sucede en las industrias. Las industrias han sido una de las mayores fuentes de contaminación de la atmósfera y todo se debe a sus procesos que de alguna manera han perturbado la naturaleza. También nos muestran una serie de impactos que pueden suceder. Entonces nos muestran más que todo lo que sería la acidificación de los océanos, más también una consecuencia, y la permafrost de hielo que puede suceder durante siglos. También la eliminación del dióxido de carbono que puede durar hasta más de 1000 años. Entonces, ¿por qué estos impactos pueden llegar a ser unas causas? Por ejemplo, la acidificación de los océanos. Si no hay una serie de ecosistemas o algunos mares llegan a estar muy contaminados, el hombre de alguna manera estaría perjudicado. Tanto que de alguna manera las mismas consecuencias de lo que es el calentamiento global pueden ayudar a generar a que siga dañando el planeta Tierra y la capa de ozono. Entonces, por lo tanto, ahí hay una breve relación entre todo esto. Ya también nos muestra lo que sería la geoingeniería. Pues la geoingeniería pues ha sido muy criticada debido a que tiene una serie de soluciones, de alguna manera, ya que busca de alguna manera generar solución, pero a su vez tiene una serie de contras. Entonces eso de esto ya lo hablaremos más que todo. Más que todo en el mapa mental pues vemos que el informe nos presenta que de alguna manera el hombre pues después de haber hecho el daño pues busca una serie de soluciones. Entonces el informe nos presentaba mucho lo que era la geoingeniería. Entonces la geoingeniería lo que trata o lo que tiene una serie de ventajas es la disminución del dióxido de carbono, y también lo que quiere es reducir los efectos de la radiación. Entonces pues los métodos son muy anticuados, ya que de alguna manera pues trae unos contras, y los contras pues serían llevar a la acidificación del mar, es decir, esto trae como consecuencia terminar con toda la especie marina, y el mar pues llega a ser mucho más ácido. Y también vemos que
lo que intenta es destruir la capa de ozono y, y esto también trae como consecuencia que haya unas mayores sequías y haya muchos efectos ecológicos alternos. Pues vemos que pues lo que trata la ingeniería de alguna manera es evitar los efectos de lo que es el dióxido de carbono, y lo que trata es buscar mejorar o de alguna manera es reemplazar la atmósfera por otra serie de cosas, y de esta manera pues esto trae una serie de consecuencias muy graves para la Tierra. Pues el informe no nos mostraba mucho más que no era la ingeniería, pero de alguna manera podemos buscar una serie de alternativas. Pues una serie de alternativas que podemos ver es más que todo que en la actualidad muy, el calentamiento global se debe mucho a la contaminación. Entonces el hombre ha buscado maneras de poder solucionar eso, como sería de reciclaje, utilizar cada vez menos reemplazar los combustibles fósiles por otras cosas, más que todo construir más zonas verdes, ayudar a que evitar de alguna manera la tala de los bosques, y más que todo reemplazar todos los procesos industriales contaminantes por métodos alternos que ayuden o cada vez disminuyan las fuentes de dióxido de carbono o otros tóxicos a la atmósfera. Bueno, entonces esto sería lo que es más que todo pues la primera parte del mapa mental, de lo que nos presenta el informe. Pues ya vamos a ver más que todo lo que serían las conexiones entre todo esto. Bueno, pues ya en nuestra segunda parte del video pues vamos a mostrar más que todo son las conexiones que le hemos hecho al mapa mental. Pues estas conexiones las hicimos de color azul, pues ya aquí se ve muy diferente a la primera parte. Pues vamos a empezar más que todo pues en esta parte de los efectos del calentamiento global. Pues vemos que hay una ley de conexión entre la criosfera y los océanos. Pues eso lo explicaba más que todas las consecuencias. Pues veíamos que cuando las capas de hielo se derretían, o lo que eran los icebergs, pues de alguna manera llegaban al mar. Entonces aquí podemos ver una leve conexión entre los océanos y la criosfera, pero igualmente podemos ver una leve relación entre lo que pasa a los ecosistemas. Pues cada vez que estos van disminuyendo, de alguna manera perjudica los ecosistemas de algunos animales. Bueno, ya también vemos una relación entre las permafrost y la capa de hielo. Ya, bueno, pues también vemos, ya nos vemos una relación entre los océanos. Ya en la parte de los océanos vemos que hay una relación entre lo que serían los contras de la geoingeniería. Pues como ya lo habíamos dicho, la geoingeniería trae unos contras que de alguna manera pues son como la acidificación del mar. Entonces vemos esa leve relación aquí, una conexión muy estable. También vemos que hay una relación entre los océanos y la radiación. Pues vemos que cada vez, debido a que cuando entran los rayos del sol son mucho más fuertes, de alguna manera pues estos se elevan la temperatura de los océanos. Bueno, también ya en esta parte de lo que es océano y criosfera pues pueden haber muchas conexiones, pero relacionamos más importantes estas. Ya bueno, ya vemos en la parte en esta parte de la atmósfera pues vemos muchas conexiones. Bueno, pues eso lo podemos ver, ya que una de las consecuencias, una de las causas más importantes del calentamiento global se presentan debido a la contaminación de la atmósfera. Entonces vemos una conexión entre lo que sería la atmósfera y los daños, los efectos que tiene sobre la salud. Eso lo vemos más que todo, por ejemplo, en la contaminación que se produjo hace semanas en China, pues que el clima o el ambiente estuvo muy oscuro debido a la contaminación que se presentaba, y esto de alguna manera perjudica la salud de la especie humana. También vemos una leve relación entre la atmósfera y los ecosistemas. Pues ya se ve muy relacionado pues que los daños de la atmósfera pues ha traído el calentamiento global, y el calentamiento global ha traído como consecuencia el daño de los ecosistemas. Pues también vemos una relación entre los ecosistemas y las emisiones de combustibles fósiles. Pues eso se ve debido a que la atmósfera se ve perjudicada a las emisiones de estos combustibles. Entonces estos combustibles también tienen una leve conexión con lo que sería la perturbación de los procesos humanos, y esto se debe a las actividades humanas. Y bueno, también vemos que estas perturbaciones de procesos naturales se ven muy
relacionado con las actividades del ganado, lo que sucedía antes y los procesos industriales. Pues ya podemos aquí evidenciar que las causas más principales de lo que ha sido el calentamiento global ha sido más que todo esto, las actividades realizadas por el ser humano. Bueno, entonces también vemos, de aquí partimos una clara conexión de lo que serían las proyecciones futuras a lo que serían las soluciones. Pues como habíamos dicho, en las proyecciones futuras no había un consenso de lo que iba a suceder. Entonces si se desarrollan unas buenas soluciones que de alguna manera no tengan unos contras, como sería la geoingeniería, de alguna manera pues ya se sabría que de alguna manera el planeta o la atmósfera tendría alguna solución y evitaríamos que el calentamiento global aumente. Bueno, ya también aquí vemos que las actividades humanas tienen una leve relación pues con lo que sería la atmósfera, ya lo habíamos dicho, y esta atmósfera tiene una leve relación con serían los impactos. Entonces ya pues esto lo habíamos explicado, pues que la atmósfera al estar contaminada tiene una serie de impactos sobre la Tierra. Bueno, entonces también vemos, en esta parte de aquí vemos una conexión entre lo que serían las causas y la geoingeniería. La geoingeniería de alguna manera tiene una serie de impactos, lo que sería sobre la Tierra, pues aquí lo veíamos. Entonces también vemos que lo que intenta la geoingeniería es terminar con con los impactos que ha traído el calentamiento global, como sería la disminución del CO2 y lo que sería los efectos de la radiación. Pues aquí vemos que, bueno, en esta parte de aquí también vemos una leve conexión entre lo que serían las soluciones y las alternativas que se están tomando. Entonces esta conexión que va desde las alternativas a lo que sería pues una X, pues vemos que si las alternativas son las mejores, de alguna manera se está evitando que esto vuelva a producirse. Bueno, ya también vemos, en esta parte de aquí vemos una conexión entre lo que sería el dióxido de nitrógeno. Pues el dióxido de nitrógeno, pues más que todo lo que desprende es un gas tóxico muy parecido al smog, y que de alguna manera al tener, es decir, al reaccionar con los rayos, de alguna manera se convierte en un contaminante y de alguna manera produce lluvia ácida. Entonces vemos que el dióxido de nitrógeno tiene una leve conexión con la acidificación de los mares, y esto se presenta debido a la lluvia ácida. También vemos que hay una leve reacción del dióxido de nitrógeno con los aerosoles, pues esto ya lo habíamos explicado. También vemos la leve conexión pues que sería entre el dióxido a lo que serían los gases emitidos por lo que serían los procesos industriales. También vemos ya de aquí, pues vemos esta parte, esta nubecita, pues que se está relacionando mucho con lo que sería el dióxido de nitrógeno, con lo que sería el dióxido de carbono, que ha sido uno de los principales perjudicantes de lo que sería el calentamiento global. También, bueno, ya en esta parte de aquí vemos que el aerosol está muy conectado con lo que sería el cambio de las temperaturas, y esto se debe a los procesos que han habido en la troposfera, debido a que ya los rayos, como los rayos del sol, ya no pueden salir, entonces quedan atrapados y de alguna manera aumentan la temperatura del planeta Tierra. También vemos una relación, pues ya aquí ya se mostraba pues la relación entre el aerosol y el aumento de la temperatura superficial. Bueno, ya en esta parte de aquí vemos más que todo el daño de los ecosistemas. Pues vemos que el daño de los ecosistemas está muy relacionado con la vida del planeta Tierra. Entonces vemos que si de alguna manera pues el planeta Tierra no se ve cada vez más perjudicado del calentamiento global, la vida en la Tierra pues cada vez comienza a disminuir y ya sería muy inhabitable para el hombre. Pues también aquí se plantean como tres conexiones, pues una que sería pues a la criosfera, ya lo habíamos dicho, a una lo que sería bueno, pues ya pues vemos que la troposfera pues está muy conectada a lo que serían los aerosoles, pero también vemos que hay una conexión entre lo que serían los ecosistemas y el daño a la criosfera, como ya lo había dicho. También vemos una conexión entre lo que serían las temperaturas de las aguas, ya que el aumento de esas temperaturas daña estos ecosistemas. Y también vemos una leve relación entre lo que el aumento de la masa de los mares y esto se debe al daño a los ecosistemas. Entonces
Estas son muchas las conexiones que podemos establecer, pues muchas, todo iría conectado a todo, pero muy importante serían estos, pero vemos que el mayor problema del calentamiento global se ha debido a los daños que se le ha hecho a la atmósfera, y estos daños se ha debido y estos daños se ha debido a, más que todo, a las actividades realizadas por el ser humano, y estas actividades se han debido a estos procesos industriales que de alguna manera han perturbado los procesos naturales que ha tenido la Tierra en sí. Entonces, más que todo, podemos concluir que el hombre ha sido causante, sí, pero no ha tenido en cuenta los daños que le ha hecho. Solamente se ha dedicado a producir y así obtener beneficios sin darle nada a cambio a la tierra. Entonces vemos que el hombre de alguna manera solo se dedicó, pero ya cuando ve las consecuencias que ha traído esto, como los daños a la atmósfera, a los océanos y a la criosfera, ha tomado alternativas pues que no han sido muy factibles, como lo de la geoingeniería. Pues ya vemos que la geoingeniería pues trae sus ventajas, pero a su vez trae mucho más contra, entonces es muy debatible en ese caso. Entonces vemos que, más que todo la solución para todo este problema está en las manos del hombre. Si sigue perjudicando a la tierra y terminando con su propia eliminación y haciendo que pues, la tierra deje de ser habitable. Entonces también pues podemos relacionar más que todo esta serie de soluciones con lo que serían las actividades humanas, ya que el hombre debe buscar alternativas para mejorar estos procesos sin necesidad de estar emitiendo todo este tipo de gases y es que estos lleguen a la atmósfera. Entonces el hombre más, aquí vemos que todo está en las manos de la persona, pues aunque es muy difícil decir pues qué se tiene que hacer, pero muchas generaciones pues tienen que ir de alguna manera desarrollando o implementando alternativas que no terminen de destruir el planeta. Entonces esto es lo que podemos llegar a concluir. Pues vemos que el hombre está en la capacidad de mejorar todo esto, evitar que el planeta Tierra siga de esta manera, ya evitar también los daños a la atmósfera, que ha sido el causante principal, o causante no, el causante es el hombre, pero los daños que se ha perjudicado que se le han hecho a la atmósfera, de alguna manera ha traído esta serie de consecuencias. Entonces de esta manera pues podemos ver esta serie de conexiones y llegar a lo que sí es el calentamiento global, y esto es lo que nos presenta el informe del 2013.